esta oportunidad vamos a tratar el tema de funciones lógicas. Dentro de nuestra clasificación que hicimos de las funciones en Excel, el punto 8 trata sobre el tema funciones lógicas. Ya sabemos que las funciones las podemos escribir iniciando en una celda con el signo igual y escribir la función con sus parámetros o argumentos, o en todo caso usar el asistente de funciones, ubicar la función, la categoría y la función y seguir las instrucciones que nos da el asistente. Las funciones lógicas nos van a permitir tomar una decisión dependiendo del resultado que nos dé la evaluación de lo que estamos preguntando o evaluando. La función lógica sí es muy útil, ya que, como se indica, nos permitirá tomar un camino de acción, dependiendo si a la respuesta que se plantee a la pregunta o a la situación, el criterio o situación lógica que se esté estableciendo en la función. Hay que recordar también que dentro de una función se pueden plantear como argumentos expresiones de texto, expresiones numéricas, expresiones de fechas. Se pueden integrar en los argumentos de la función otras funciones con sus respectivos argumentos, y la evaluación de esos resultados nosotros podemos llevarla hacia la situación de condición de verdadera o una condición de falsa. En la pantalla podemos ver las funciones lógicas que aparecen cuando entramos en la ficha de fórmulas y hacemos clic sobre lógicas, fórmulas lógicas. Entonces ahí encontramos funciones como falso, como verdadero, y tenemos también las funciones que son las que vamos a tratar hoy día, que son la función si, la función y, la función o, la función si error y la función si nd. Las funciones lógicas en Excel, en estos momentos, dada la versión existente de 2016 y la versión em, por salir del 2019, hay funciones que han sido integradas a la lista. Por ejemplo, en la anterior lista no figuraba lo que es, o no figura lo que es la función si conjunto, la función cambiar, etcétera. Ya hemos visto anteriormente funciones como contar si conjunto, sumar si conjunto, etcétera. Es la misma estructura de los argumentos y la misma forma de ejecución de las funciones. Pero lógicamente sumar si conjunto sumará, contar si conjunto contará, y función si conjunto hará una evaluación de varios argumentos, y por cada argumento válido entonces tendrá una acción correspondiente. La función sí. La función sí comprueba si se cumple lo que se conoce como una prueba lógica, o pregunta, como también le llamamos, ¿no? ¿Cuál es la pregunta o cuál es la condición a satisfacer? Entonces, eso es la prueba lógica. El formato que usa esto es como se ve en la pantalla. Sí, paréntesis, prueba lógica es la prueba que se está haciendo, o la pregunta o la evaluación que se está haciendo. Y dependiendo de la respuesta que se dé, el segundo argumento es cuando es verdadero y el tercer argumento es cuando es falso. Dentro de prueba lógica pueden existir otras funciones.
dentro de valor sí verdadero pueden existir otras funciones y dentro de valor sí falso pueden existir otras funciones también. La prueba lógica es obligatoria y se dice que el valor sí verdadero y el valor sí falso son opcional. Entonces lo que hace Excel es, si es que son opcionales y no se ponen, entonces nos escribirá un valor de 0. Por defecto escribirá 0 si es verdadero, o si es falso y no se pone, pues escribirá 0. Cuando ya estemos en el archivo en Excel trabajando en esto, por ejemplo, nosotros tenemos en pantalla una situación de plátanos y sus medidas correspondientes. Y hay una condición. Una condición es que sea igual o mayor que 15 centímetros para ser considerado apto. Caso contrario, si es menor de 15, entonces será considerado no apto. Entonces, el resultado apto o no apto será puesto en la columna de condición a través de una función sí. Tenemos también otro ejemplo de determinar si un nombre es largo o corto. La condición es de que si es mayor de 7 caracteres el nombre se considera largo, y si es menor o igual a 7 se considerará corto. Otro ejemplo es, por ejemplo, tener por cada alumno un examen, nota en un examen y un trabajo, y la nota está condicionada a que si tiene asistencia, entonces a la nota del examen se sumará la nota del trabajo. O sea, tendrá una determinada cantidad de puntos adicionales. Y si no tiene asistencia, solo la nota será el examen. Para el caso, por ejemplo, de comisiones que van a generar o va a ganar cada vendedor, tenemos también ejemplos de este tipo. La función i. La función i verifica o comprueba si se cumplen dos o más pruebas lógicas, o dos o más preguntas, dos o más evaluaciones. Y por cada evaluación pues nos va a devolver un valor verdadero si se cumplen todas las pruebas, y falso si una de ellas no se cumple. Entonces, como vemos en la pantalla, en la sintaxis, y tiene un valor lógico 1, un valor lógico 2, valor lógico 1, valor lógico 2, valor lógico 3, 4, 5, etcétera. Están separados en este caso en la pantalla por un punto y coma. Recuerden que el punto y coma debe ser reemplazado por una coma dependiendo de la configuración regional del Excel que tengan. Bien, siguiendo con nuestro caso, en la función i se comparará el valor lógico 1 y se comparará el valor lógico 2. Si el valor lógico 1 es verdadero y el valor lógico 2 es verdadero, o sea, todos, todos los valores lógicos o todas las pruebas lógicas deben ser verdaderos para ser verdadero. Si uno de ellos no es verdadero, entonces el resultado de toda la evaluación será falso. En el Excel desarrollaremos ejemplos como los que vemos en la pantalla, y vamos a determinar ahí que dos condiciones deben de darnos un resultado, ¿no? Como en este caso se pide que sea la edad mayor o igual a 18 y que debe tener una estatura o debe de medir 1,60 metros para poder optar por un requisito. En el ejemplo habla sobre debe de cumplir con esas dos condiciones para poder realizar una excursión. Otro ejemplo que veremos en el Excel es que
Se hará un pago extra si es que las horas extras son mayor a 10 y los años de servicio son mayor o igual a 5. La función O. La función O se conoce como la disyunción lógica inclusiva. ¿Qué cosa hace? Es verificar dos o más pruebas lógicas. Dos o más pruebas lógicas. En caso de que una, y si se cumple al menos una, entonces el valor devuelto por la función será verdadero. Y si no se cumple ninguna, el valor será falso. Vamos a trabajar con ejemplos como los que vemos en la pantalla para poder determinar el trabajo de esta función. La función sí-error. La función sí-error nos va a devolver un valor especificado, lo que nosotros indiquemos de acuerdo a la sintaxis, si una fórmula se evalúa como un error. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una búsqueda y no nos encuentra el valor que estamos buscando, entonces Excel nos devuelve un error como la almohadilla n barra oblicua a. O sea, quiere decir que no ha encontrado un valor. Entonces, si eso ocurre, eh, normalmente en la celda donde estamos haciendo la función de buscar, aparecerá ese valor. Bien, entonces, para nuestro caso, lo que se hace es evaluar y si es que no lo encuentra, pues podamos poner un determinado, un determinado valor, como por ejemplo, no existe o no se encuentra o actualizar datos, etcétera. Ya depende del uso que le demos a esta función. Como ejemplos vamos a ubicar escribiendo el código, vamos a ubicar el nombre al que se refiere ese código. Bien, pero como les comentaba anteriormente, si ese código que escribimos, por ejemplo, es un 6, no va a existir en esta lista o en esta tabla. Entonces, en lugar de que aparezca almohadilla o Michi NA, entonces aquí pondremos un mensaje. Lo mismo ocurrirá en esta parte de acá. Cuando esto acá haremos una operación matemática y si es que la operación matemática nos da un error, entonces nosotros escribiremos un mensaje. La función CIND devuelve, nos indica lo que queremos, lo que estamos especificando en el argumento valor CIND, si es que el valor devuelto es un error como de Michi N barra A. O sea, esta función CIND específicamente se dirige hacia o trabaja directamente con las funciones con la función de búsqueda. Para este caso haremos pues un ejemplo de función de búsqueda y los resultados que pues, se puedan obtener.